Leer juntos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, hermanos, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, que no depende de qué tanta elocuencia tengas al pronunciar las palabras, sino depende del evangelio que prediques. Depende del evangelio que prediques, que anuncies las verdades del evangelio que tratan de Cristo, hermanos. Hoy en día, más que nunca, el enemigo del evangelio como tal, hermanos, no es la ausencia del evangelio de predicadores o de un evangelio predicadores. El problema es que hay un evangelio diluido, distorsionado, cambiado. Hay un evangelio, hermanos, que es portado por la mayoría de predicadores callejeros o misioneros o evangelistas, y tienen un evangelio que aparentemente a los ojos del hombre es muy bueno, pero a los ojos de Dios es reprobado. Y si tú observas en las calles, en videos por internet, ¿quiénes son los que en su mayoría predican? Son aquellos hombres y mujeres que están animados para predicar, pero que portan un evangelio diferente, con una buena intención tal vez, hermanos, una intención sana, una intención de cambiar a las almas, pero con un antídoto que no funcionará, hermanos, con un medicamento falso, no genérico, similar, que no hace nada, hermanos, al muerto, que probablemente moralmente cambiará su vida y le ayudará a cambiar algunas cuestiones, y va de pronto a ser impactado por algún mensaje familiar o paternal o de hijo, y eso los moverá y hará que recapaciten, pero como cualquier otro muerto yendo a una terapia psicológica. Y no en realidad como un muerto que recibe vida y entiende que el Hijo de Dios vino naciendo de una virgen, caminó en santidad, se subió a la cruz por su propia voluntad y ahí cargó los pecados de todos nosotros sin que se lo pidiéramos. Murió y resucitó al tercer día, hermanos, y pronto volverá. El evangelio verdadero hemos visto que causa problemas en el predicador como en la persona que escucha. La persona que escucha es un mensaje, no es bueno, hermanos. No es agradable, no es algo que ellos digan. Es algo que gustó a mis oídos. La primera vez que lo escucho, y qué bien es escuchar que soy un miserable pecador que va corriendo al infierno. Ninguno te dirá eso. Ninguno dirá, qué bonito mensaje, que yo iba corriendo al lago de fuego sin darme cuenta, junto con mi familia. No es bonito escuchar que estás muerto espiritualmente hablando, que Dios está enemistado contigo, que está airado contra ti. Muchos han dicho que ese mensaje no debe ser predicado porque la gente lo que necesita es un abrazo de Cristo y no un látigo. La gente lo que necesita es vida, hermanos. Ni un látigo ni un abrazo, necesita vida, porque conforme a la Escritura están muertos en sus delitos y pecados. Y el verdadero evangelio, aunque suele ser duro para muchos, es salvador, es poder de Dios para salvación. Da vida, hermanos, levanta a los muertos y comienza a hacer cambios en sus vidas con la doctrina de la regeneración. Les da una vida nueva, un nuevo nacimiento, y la gente comienza a pensar diferente, comienza a ver el pecado desde otra perspectiva, comienza a ser lastimado cuando hace lo malo. Comienza a dolerse por lo que a Dios le duele. Y suceden las cosas que a la mayoría de ustedes les han sucedido cuando voltean atrás y se dan cuenta que en realidad las cosas viejas pasaron. Que tenemos una mente diferente. Que aunque somos pecadores y cometemos errores, definitivamente no somos los mismos. No únicamente moralmente hablando, espiritualmente hablando, hoy puedo percibir las cosas que antes estaban ocultas. Ahora las entiendo, ahora leo la Biblia y la veo tan clara, escucho la voz del Señor cuando yo la pronuncio en voz alta. El Señor nos impacta, nos mueve, nos humilla cuando nos equivocamos, nos disciplina, nos voltea de rumbo. Cambia vidas el Señor con la intención de que seamos santos como Él es santo y algún día seamos glorificados. Es un proceso difícil, hermanos. Es un proceso difícil aceptar que el mensaje del evangelio lastima a las personas muertas.
Es un proceso difícil aceptar que el verdadero mensaje del Evangelio no es agradable a los ojos del hombre. Es incómodo, hermanos, al hombre. Aborrece, dice Pastor Paul Washer, nadie ha soportado el mensaje del Evangelio. Nadie. Si nosotros lo soportamos y hoy nos deleitamos en él, es por la gracia de Dios. Pero nadie va a escuchar el verdadero evangelio y se va a gozar. Sí, ese soy yo, un fornicario, idólatra, ladrón. Soy ese hombre que consume pornografía, que roba sin tener temor, que odia, que es enemista. ¡Oh, qué mensaje tan bueno! Y me quería conocer. No, es un mensaje que desnuda a aquel pecador que vive cómodamente escondido de su pecado, que hace lo malo en lo oculto, que la luz es prendida en su acto más depravado y que intenta tapar su desnudez y que intenta huir y esconderse de Dios. El evangelio verdadero, hermanos, nos levanta de la tumba y va quitando el vendaje conforme vamos escuchando el mensaje hasta salir a la luz resplandeciente del Señor y ahí caer a sus pies y comenzar una batalla o mortificación por el pecado a lo largo de nuestra vida, armados en Cristo Jesús. ¿Cómo estás tú en tu tarea diaria como embajador? ¿A cuántas personas les has hablado el verdadero evangelio del miércoles pasado a hoy? ¿Cuántas personas escucharon que en el nombre de Jesús hay vida? ¿Cuántas personas escucharon que su condición de pecado los tiene al borde del abismo? Es importante porque tú tienes una labor que hacer como cristiano. No es únicamente para los pastores y para los evangelistas de la iglesia, hermanos. Esta labor es para todos los cristianos. Hay gente que yo jamás voy a ver que tú ves. Esa gente es tu responsabilidad predicarles el evangelio. Pero ¿para qué me preocupo, hermanos? Si somos predestinados. A fin de cuentas, Dios salvará a quien Él quiera, sí, a través de la predicación del evangelio. Los predestinados levantarán su vista al cielo y verán a Jesús a través de la predicación del evangelio. ¿Crees que sea forzoso que prediquemos el evangelio? Sí. ¿Por qué debo de predicarlo? Porque es un mandamiento. Por tanto, id y predicar el evangelio. ¿Quién lo dijo eso, hermanos? El Señor. Es un mandamiento. Vayan y prediquen el evangelio. Y es un mandamiento que no es una inspiración a través de una orden como tal. La primera inspiración por nosotros, por amor a Dios, claro, pero en segundo término, importante a nosotros, es que hay personas que día con día van al infierno. Día con día, día con día, día con día, como una fábrica que está produciendo a todo minuto, a toda hora, hermanos. Gente al infierno, gente al infierno, gente al infierno. Mientras tenemos un antídoto seguro, que basta con inyectarlo y que Él hace su propósito. Esto no es una quimioterapia, hermanos, que puede funcionar o no puede funcionar. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio da vida, hermanos. Hemos estado estudiando hasta hoy, hermanos, todo esto. Estuvimos enfocados en la propiciación. Entendimos acerca de la propiciación y vimos a profundidad, hermanos, qué quiere decir esto. Y hoy nos vamos a enfocar en la redención. Cristo es el redentor y el rescate. El título de hoy es Cristo, nuestra redención. Cristo, nuestra redención. Hay tres palabras importantes, hermanos, que nosotros vamos a encontrar en las Escrituras o que Dios utiliza en las Escrituras. Esto es para poder describir la obra salvadora de Dios a través del Señor Jesucristo. Tres palabras importantes para poder describir la obra de Dios a través del Señor Jesucristo. Estas palabras son redimir, rescate y redención. Redimir, rescate y redención. Son tres palabras que deben de asombrarnos porque se encuentran en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que la palabra redimir, rescate y redención aparecen ahí siempre. En el capítulo que estuvimos estudiando pasado, hablando del tema de la propiciación, consideramos, hermanos, extensamente esta verdad bíblica acerca de que Cristo apaciguó
la ira de Dios, y no solo eso, sino que hizo posible que hubiera una amistad del hombre con Dios. Dios estaba enemistado con el hombre, su presa de ira estaba a punto de reventar y toda la ira suya iba a caer sobre los hombres, y Cristo Jesús la recibió toda por completo. Al haber recibido la ira de Dios, pudo satisfacer la ira justa del Padre. El Padre quedó satisfecho por el sacrificio de Jesús. Cristo es nuestra propiciación. Por lo tanto, hoy tú y yo podemos estar tranquilos de que la ira de Dios está reservada para aquellos que hacen con alevosía y ventaja toda clase de impiedad. Aquellos que no tienen al Señor Jesús como su propiciación, como su propiciación. Y lo que vamos a considerar hoy, hermanos, de la redención, no es menos importante que la propiciación. No es de hecho lo mismo, no es menos importante, ni más importante para nuestro entendimiento de la cruz. Es igualmente importante. Ambas verdades, propiciación y redención, hermanos, son verdades fundamentales para el cristianismo bíblico, y estas verdades deben ser proclamadas y defendidas de la misma manera. Es necesario entender. Veamos en las Escrituras acerca de la redención. La palabra redimir, hermanos, primeramente se deriva del verbo en latín redimere. Re es otra vez, y emere es comprar. Otra vez comprar. Entonces, redimir a alguien es comprarlo de vuelta después de que ha sido vendido, por ejemplo, como esclavos o llevados cautivos, detenidos. Fueron vendidos como esclavos y ahora son comprados de nueva cuenta. Entonces, un redentor, hermanos, un redentor es alguien que se dispone a redimir a una persona. Recordemos, redimir viene de la palabra, del verbo latín emere, otra vez, emere, comprar. Entonces, un redentor es alguien que se dispone a redimir a otra persona. Éramos esclavos del pecado y Él fue y nos compró de vuelta después de haber sido vendidos al enemigo. Un redentor, hermanos, es alguien que se dispone a redimir a otra persona. Un rescate, en la segunda palabra importante, se refiere a un pago que se hace. Hay una persona que redime, que es el redentor, y hay un rescate, y esto se refiere a un pago que se hace para ser rescatados. Entonces, la redención se refiere a la liberación que ha sido comprada. No únicamente hacer un acto de rescate en lo oculto y sacarnos como raptados de un lugar sin que la condena se pague, sino que hay un precio que es pagado. Es el redentor y la redención. La redención se refiere a la liberación que ha sido comprada. Las Escrituras, hermanos, podemos ver claramente que Cristo es el único redentor y que ha comprado redención. Es el redentor que ha comprado redención. ¿Para quiénes? Para su pueblo. ¿A través de qué o cómo? De su ofrecimiento, de su propia voluntad, de su vida como rescate. ¿Cómo fuimos comprados? ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Cómo es que se paga la deuda? El justo dio su vida por los injustos. Cristo Jesús entregó su vida. Con su vida misma pagó la deuda. Con su sangre derramada en la cruz pagó la deuda. Entonces podemos entender, hermanos, que si hay un redentor y una redención, y esto es solo por Cristo, Cristo es nuestro redentor y nuestro rescatador. Cristo es nuestro redentor y Cristo es el rescate mismo. Es nuestro redentor y Cristo es el rescate. Y las Escrituras, hermanos, declaran que el Señor Jesucristo es tanto el redentor de su pueblo como el rescate. Esto es algo que encontramos en la Escritura. No sorprende, hermanos, que estas dos palabras hayan sido tan altamente estimadas entre el pueblo de Dios durante siglos. Altamente estimadas. El pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento esperaba precisamente al Redentor y el rescate. Ellos sabían que estas dos cosas se resumían en el Mesías prometido. Sabían que Él vendría al rescate y vendría a pagar la deuda. Esperaban a un solo hombre como el Redentor y el rescate, hermanos.
Cristo es el redentor de su pueblo y su vida misma fue el rescate que Él pagó. ¿Qué nos enseña, hermanos, la Escritura acerca de esta verdad? Abran sus Biblias en Mateo capítulo 20, 28. Dice un texto que a todos nos gusta, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Dar su vida en rescate por muchos. No solo vino a rescatarnos, sino vino a rescatarnos y a pagar el rescate, hermanos. Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Y esta palabra, hermanos, viene de la palabra griega lutrón. Y lutrón se deriva del verbo luo, y luo quiere decir perder. Esta palabra es lutrón y se deriva del verbo luo, que quiere decir perder. Y esta palabra se usaba con respecto a perder ropa, armadura, ataduras, etcétera, perder cualquiera de estas cosas. Y en el contexto de Mateo 20, 28, se refiere al precio pagado por redimir a un esclavo cautivo. El precio pagado por redimir a un esclavo cautivo. El rescate que Cristo pagó por la redención de su pueblo fue su propia vida. Su propia vida. Es increíble, hermanos, poder llegar al menos al inicio del entendimiento de esta doctrina. Cristo, el Hijo de Dios, no únicamente vino a rescatarnos con su poder, tenía autoridad para pedir una decena de millar de legiones de ángeles, hacer lo que fuera, hermanos, posible, aún hacer lo imposible para nosotros y simplemente rescatarnos. Pero Él vino a pagar también el rescate. Y este precio, hermanos, tenía que pagarse no a Satanás, sino a su propio Padre. Su Padre es el que demandaba el pago. Jesús, por su propia voluntad, viene a ser aplastado por su Padre, a pagar, hermanos, por nosotros. El rescate que Cristo pagó por su redención, hermanos, por tu redención y la mía, es la vida. Por eso decimos claramente que nosotros valemos la sangre de Cristo. Nadie absolutamente podría pagar para comprar a un hijo de Dios en Cristo Jesús. Nadie alcanzaría a pagar. Nadie, hermanos. Por eso ahí radica la seguridad de nuestra salvación. No en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Jesús. Ahí radica mi paz en cuanto a mi salvación. Si en realidad he creído y me he arrepentido que Cristo pagó la deuda por completo, hermanos. Por completo. Cristo se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Miren, es importante ir a Primera de Timoteo antes de avanzar. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2. No, estoy en Tesalonicenses. Versículo 5. Dice, porque hay un solo Dios. Amén, hermanos. Hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién, hermanos? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. El cual se dio a sí mismo. ¿Para qué o por qué? Se dio un rescate, hermanos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se dio a sí mismo en rescate por muchos. Cristo se dio a sí mismo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quiénes son todos? Toda la humanidad. Todos los que el Padre le dio. Todos los que el Padre le dio, los que vino a rescatar. Y esta palabra, hermanos,
Viene de la palabra griega antilutrón. Y esta palabra se refiere al precio que es pagado, hablando de rescate, el precio que es pagado a cambio de la libertad de otros. Un precio, hermanos, que es sin regateo. No hubo un descuento. Toda la ira de Dios reservada para el hombre fue sobre Jesús. No se disminuyó el poder de la ira. Dios no tuvo compasión de su Hijo en la cruz, sino que en realidad lo azotó y lo castigó como si fuese el peor de los pecadores. Como si fuera el peor de los pecadores, hermanos. Algunos dirán, pero en realidad el Padre no tuvo compasión de su Hijo. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No tuvo misericordia de Él. No tuvo misericordia de Él. Es un gran Salvador, hermanos, nuestro Rey. La frase "se dio testimonio a su debido tiempo" de la porción B de nuestro texto, versículo 6, se refiere, hermanos, al hecho de que Cristo vino y se dio a sí mismo como rescate de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y en el tiempo de la historia que fue divinamente designado. Eso es lo que hemos hablado constantemente aquí, que Cristo no viene para ver qué iba a pasar. Cristo no es puesto en María y a ver qué sigue mañana. A ver si llueve, a ver si voy para allá, a ver si hay buen clima y puedo llegar a Jerusalén, a ver si hago esto o aquello. No, hermanos, todo estaba previamente preparado para que Cristo anduviera en ello y lo cumpliera en perfección hasta llegar al último día en la cruz del Calvario, hermanos. Aún su resurrección está anunciado previamente y su próxima venida también. Entonces esta frase "se dio testimonio a su debido tiempo" se refiere al hecho de que Cristo vino y se dio a sí mismo como rescate de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios en el tiempo de la historia que fue divinamente preparado. En el tiempo justo, en el tiempo indicado, hermanos. Vayamos a leer un texto en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 19. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder entender esto y que el Espíritu Santo nos confirme todo, hermanos. 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Y estas palabras, hermanos, las tenemos que apreciar. Consumado es, forman la declaración de liberación más poderosa que el mundo jamás ha conocido. Consumado es, habla no de hice algo nuevo y lo he terminado, sino he terminado la obra que me diste que hiciera. Eso dice Juan 17, hermanos. Si dan vuelta a su hoja. Dice el versículo 1, es importante leerlo. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Y qué dice ahí, hermanos? He acabado la obra que me diste. Era una obra ya hecha, hermanos, por Dios. Todo lo que Cristo pasó y vivió ya era conocido por el Padre. Y Jesucristo dice: consumado es decir, Señor, he terminado cada punto, cada línea, cada detalle. He predicado tu evangelio a cada persona que tú habías predestinado. He hecho cada obra que tú me diste a hacer. He terminado todo. No me queda ni una sola cosa por hacer. Consumado es. Y entregó su espíritu.
La labor que Cristo hace, hermanos, es tan completa que todo lo que el Padre había predestinado o decretado que sucediera, Cristo lo cumplió. Cristo lo cumplió. Esos grandes tiempos de oración, de caminar, visitas a diferentes lugares, personas, lugares donde predicaba, hermanos, era sumamente difícil para el Señor Jesús en cuanto al hombre. ¿Por qué? Porque todo ya estaba hecho y tenía que cumplirse a perfección. No había retrasos de reloj. No podía decir, bueno, esto lo dejo para mañana. Bueno, tal vez no voy a ir ahí, mejor voy para allá. Todo lo que él hacía era bajo un reglamento, bajo un itinerario, hermanos. Y él iba cumpliendo en totalidad. Cosa que tú y yo sabemos que debemos hacer. Dice Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en buenas obras que ¿qué? Que Él preparó de antemano. Tú y yo reprobamos día con día porque cambiamos las buenas obras de Dios preparadas de antemano por nuestras obras. Y hacemos lo que queremos, hermanos. Decido si predico, si no predico, si hago esto o aquello, si voy al culto o no, si llego a la oración o no voy. Aunque todas esas obras ya han sido preparadas de antemano por Dios. Pero en el caso del perfecto Redentor nuestro, no hubo falla. Cada cosa que Él hizo antes de llegar a la cruz fue en perfecta obediencia y en un cronómetro exacto. Exacto. Es asombroso, hermanos. Es asombroso. Gloria a nuestro Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra consumado es, hermanos, no únicamente es ya morí. Ya pagué por los pecados de los hombres, sino ya he cumplido en perfección toda la obra que me has dado a hacer. He cumplido en perfección. No quedó nada por rellenar. Todos los espacios que estaban en blanco, ahora están llenos. Esta frase, hermanos, se traduce de la palabra griega teleo. Teleo, junta la palabra teleo, que significa terminar, completar, cumplir, llevar al final, cerrar, realizar un acto u obra final, completar lo que ya estaba escrito. La palabra consumado significa todo esto. Qué importante es ir, ¿verdad, hermanos? Al griego o al latín en su caso, para ver qué en realidad quiere decir una palabra que tan simple para nosotros es consumado. Esto va más allá, terminar, completar, cumplir, llevar al final, cierre, realizar el acto u obra final, completar un proceso antes escrito. La misma palabra, hermanos, se usa en dos versículos que hemos leído varias veces. Si te das cuenta también en Juan 19, 28. Leímos primero el 30. Pero el 19, 28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba, ¿qué? Consumado. Dijo, ¿qué? ¿Para que qué, hermanos? Para la escritura se cumpliese. O sea, fíjate esto, hermano. Después de esto, Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba terminado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Hasta en eso, hermanos, en cada detalle el Señor Jesucristo cumpliendo lo que ya estaba escrito. Tengo sed. Y si sabes con qué intentaron saciar su sed, ¿verdad? Miren, vamos a leer Hebreos capítulo 9, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, en virtud de la muerte de Cristo, el Señor ascendió al cielo, no únicamente como Rey y Señor con toda potestad y comodidad eterna, sino aún el Señor continúa sirviendo a su iglesia.
Decir esto es una declaración que a muchos no les agrada, pero el Señor sigue sirviendo a su iglesia como mediador. Como mediador, hermanos. Para todos nosotros. De esta frase, habiendo obtenido eterna redención, podemos tomar dos grandes verdades, hermanos. En primer lugar, nuestra redención, nuestro perdón, el lavamiento de nuestros pecados, nuestra justificación no es temporal. No es temporal. Este texto, como muchos otros, refutan por completo la doctrina de que la salvación se pierde. Por completo. Vuelve a leer el texto. 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice ahí? Eterna redención. Eterna redención. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de ti. Qué belleza, hermanos. ¿Te das cuenta como pecadores, hermanos, que nuestros ojos han sido abiertos? ¿Cómo podemos descansar y rascarnos la conciencia y decir, ¿cómo es posible que el Señor me salve? Yo soy honesto conmigo mismo. Yo sé que soy un pecador. Sé que soy un miserable pecador que no merece salvación. Pero el Señor nos salvó eternamente aún siendo pecadores. Y pagó la deuda aún siendo pecadores. Algunos dirán cuando escuchan esto y dicen, entonces el hermano enseña como aquellos que como Cristo ya salvó por la eternidad, pues ellos van a seguir pecando. De ninguna manera, es imposible que si tú estás enamorado o tus pensamientos cautivos en el sacrificio de Jesús, tú continúes pecando. Si continúas pecando como pecabas antes de Cristo, lo único que está reflejándose en ti es que no eres salvo. ¿Qué quiero decir? Que el cristiano no peca. Sí peca, pero no con la misma libertad que antes pecaba. Porque ya no somos más esclavos de la carne, sino hoy somos esclavos del Espíritu de Dios. Y como esclavos consentidos, bien alimentados, bien pagados, bien cubiertos, somos rebeldes, hermanos. Porque la mejor manera para que un esclavo obedezca es dejarlo solo, tenerlo hambriento, darle látigos, castigarlo, maldecirlo, tronarle el alma como los animales de circo. Pero todo eso lo llevó Jesús a fin de que tú y yo seamos esclavos amados por su amo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Cuando decimos esclavos, no hablamos de los esclavos como los africanos o la gente que está bajo una esclavitud de un yugo malvado, sino hablamos, hermanos, que somos esclavos amados, consentidos por el Señor, que aún nosotros somos desleales, infieles, y el Señor no deja de ser amoroso con nosotros. Y aunque yo sea infiel, Él es fiel, hermanos. Y nos trata como esclavos consentidos. Es por eso que somos tan infieles. Porque yo te aseguro que si nos tiene padeciendo, somos los más fieles para con Dios. Ahora sí, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿No? Cuando estamos enfermos o padeciendo, o hay necesidad económica, o no hay trabajo, somos los cristianos más devotos que existen, porque somos miserables, pecadores e injustos. Pero un salvo, hermanos, no va a poder continuar viviendo de la misma manera. Por eso Hebreos dice que el que peca deliberadamente después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, no está diciendo de aquellos que han sido salvados y continúan pecando. Está asegurando que aquellos que siguen pecando deliberadamente, no hay sacrificio para ellos. Es imposible conocer al Señor, caer a sus pies, entender que Él es el Salvador, que pagó por mi rescate con su vida y continuar pecando deliberadamente. ¿Continuaremos pecando? Sí, hermanos. Pero cada vez que pequemos vamos a ser humillados. Y el Espíritu Santo nos va a golpear por dentro, recordando que cada pecado que aún yo cometo el día de hoy, Jesucristo lo llevó en la cruz y fue avergonzado por culpa mía. Él es hoy aún, hermanos, después de haber hecho lo que hizo, el mediador.
intercede por nosotros. Hay un tema importante que tenemos que ver, hermanos. Es la redención del castigo de la ley. Del castigo de la ley. Todos los hombres, sin excepción, han roto la ley de Dios y están expuestos a su castigo o maldición. Todos los hombres, aún los más buenos, aún los que vemos en la calle que aparentemente no hacen maldad, no son borrachos, no son lujuriosos, no son ladrones, ayudan al prójimo, hacen cosas muy bonitas y parece que en realidad ya han ganado el cielo. Lo he escuchado varias veces, hermanos. Algún día me metí en una plática de unos vecinos y escuchaba desde el balcón de mi casa, se escucha todo, en la calle está ahí pegada. Y escuchaba que decían, no, pues definitivamente tu abuelita con tanta bondad y aguantando ese viejo gruñón, ya se ganó la salvación. No pude evitar. Me puse ropa porque me duermo en short y fui a predicar, hermanos. Hola, ¿cómo están? Perdón que venga. Bien, ¿y tú? Bien, también. Escuchaba que decías algo de la salvación. Y tu abuelita es buena persona. Le digo, pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que lastimosamente esa abuelita, que ha sido una persona buena soportando un viejo gruñón, adúltero, borracho, que la golpea, esa abuelita buena gente aún puede terminar en el infierno. Y no sería algo injusto, lo merece, porque ha incumplido la ley de Dios. Lo que nos debe de doler que gente así, hermanos, vayan al infierno. Por eso tenemos que anunciar la salvación como un antídoto. Sí, bien sabemos, abuelita, que tu vida no ha sido tan perversa como la del mochorejas, o como un violador, un sicario, un secuestrador, pero abuelita, solo en Cristo hay salvación. Tú no puedes ganarte la salvación ni con tu mejor obra, ni aunque vivieras eternamente para pagar. Tienes que arrepentirte que has incumplido la ley de Dios, comenzando por el primer mandamiento de no amarlo a Él sobre todas las cosas. Todo ser humano, hermanos, ha fallado a la ley de Dios y está expuesto a su castigo o maldición. Maldición de Dios, hermanos. Pero Jesucristo redimió a su pueblo de la maldición de la ley, pagando su castigo con su propia vida. Con su propia vida. Mira cómo describe Gálatas capítulo 3, versículo 10 esto. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está: maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito todo aquel. Entonces, ¿quién está bajo el castigo, hermanos? De la ley. Todos los hombres. ¿Qué significa esto? Que ni un solo hombre o mujer, nacido de mujer, que viva una vida aún moralmente buena, manifestando virtud, puede ir al cielo. Todas las personas van a llegar corriendo con sus bondades. Yo no soy tan malo como él, yo no he matado como él, yo no he robado como él, yo sí fui adúltero pero ya no, yo soy deportista, yo soy trabajador, yo cumplo, yo no soy tan malo. Pero llegará un momento que se estamparán como moscos en la parrilla de un coche, hermanos, en carretera, con el muro de la ley de Dios, diciéndome: tú estás totalmente incapacitado para poder cruzar ese muro. No tienes las herramientas, no tienes lo necesario, no puedes escalarlo, no puedes pasar, por lo tanto, no puedes ganarte la vida eterna en el cielo. Estás reprobado. ¿Quiénes? Todos los hombres, porque todos los hombres han fallado a la ley. ¿Quién puede ser salvo entonces por su propia fuerza? Nadie, hermanos. Nadie. Y eso es una verdad terrible que el mundo no quiere reconocer. Día con día que predico el evangelio a algunas personas y les pregunto esto, no lo pueden creer. ¿Cómo es posible? Ni que Dios fuera malo, ni que Dios fuera injusto conmigo, que no soy tan mala. Él es amor, Él me ama, por supuesto.
Él es amor, Él no es malo definitivamente, pero es justo y tú has faltado la ley y por lo tanto estás bajo el castigo de maldición y tienes que pagar. Y esto se paga en el infierno. Tus pecados asesinaron al Señor Jesús. Tus pecados fueron llevados en ese madero. Toda la ira de Dios que venía sobre ti fue sobre Jesús. No hay otro hombre que pueda salvarnos sino solo Jesús. Tienes que huir a Jesús como tu único Señor y Salvador. Si tú vas por otro camino, si tú quieres saltar la reja, si tú quieres llegar a través de intercesores, si tú quieres esforzarte para agradar a Dios, tú estás reprobado. Jesús no comparte su gloria con nadie, solo en Él hay salvación. ¿Qué tengo que hacer? Solo cree lo que te estoy diciendo. Y aún si crees, es porque el Señor te dio el don de la fe para creer. Así de segura es nuestra salvación por el sacrificio de Jesús. Y obviamente el entender eso me lleva a un cambio de rumbo. Hay un hermano que lo explicaba de una manera para que los niños lo entiendan. Se los voy a compartir. Es un hermano que es un predicador callejero. Si una persona va manejando en una vía que me lleva a un precipicio, esa persona no va a dar vuelta en U para no caer en el precipicio, a menos de que sepa que hay un precipicio, ¿verdad? La vuelta en U va a ser tomada cuando esa persona sepa que hay un precipicio. Nosotros tenemos que decirle: vas corriendo al infierno, tú no puedes salvarte, tú vas a morir en el lago de fuego por la eternidad, sufriendo, quemándote, angustiado, temblando, rogando misericordia y piedad, y no habrá rescate. ¿Hasta cuándo? Nunca. Tienes que voltear, ir a Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Solo ve a Jesús. ¿Y qué más? Solo ve a Jesús. ¿Y qué más? Solo ve a Jesús. Mirad a mí. ¿Qué dice? Y sed salvos. Mirad a mí y sed salvos. ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? Arrepiéntete que tus pecados fueron cargados sobre Jesús. Y cree en Jesús. Cree en Jesús. ¿Es todo? Es todo. Es inmenso, pero es todo. Es todo, hermanos. Entonces, esta palabra, hermanos, nos dice que Gálatas 3:10, que absolutamente todos están bajo maldición. Todos están bajo maldición. La palabra acta, hermanos, viene de la palabra griega cheirograpón. Cheirograpón. Y frecuentemente se utilizaba con referencia a una nota escrita que reconocía una deuda monetaria o una acusación escrita en contra de un criminal. Es un acta levantada en contra nuestra. La palabra decretos, hermanos, decretos, viene de la palabra griega dogma. Y esta palabra dogma se refiere a una ordenanza o un decreto público. Y en este contexto de Gálatas 3, hermanos, probablemente se refiere a las demandas legales de la ley que estaban en nuestra culpa como resultado de nuestra desobediencia. Como resultado de nuestra desobediencia. Pero la palabra que brilla es anulando. Anulando viene de la palabra griega exaleipo. Y exaleipo, hermano, significa limpiar, borrar o tachar. Cristo limpió o borró toda nuestra deuda hacia Dios y su ley. Cristo, hermanos, limpió o borró toda nuestra deuda hacia Dios y su ley. Toda, aún lo que hagas mañana. Aún en lo que te equivocaste hoy, Él quitó de en medio toda esa barrera de deuda, la quitó y la clavó en la cruz junto con Él. La clavó en la cruz junto con Él.
Entonces, hermanos, por su muerte en el Calvario, Cristo pagó nuestra deuda y pudo satisfacer las demandas en contra nuestra. Todas las demandas. La frase, hermanos, clavándola en la cruz, está abierta a varias interpretaciones, lo sabemos. Algunos, por ejemplo, creen que se refiere a la costumbre de colgar o colocar un certificado de una deuda en un lugar público para que todos lo vean. Una vez que la deuda ha sido pagada, se cuelga eso ahí para que sepan que ya, como cuando te tardaste en pagar la luz y no quieres que te la corten, pagas el recibo y lo cuelgas, ¿verdad? Para que veas, para que vean que ya está pagado, no vayan a cortar. Entonces el propósito era vindicar al deudor y asegurar que ninguna otra demanda hiciera en contra de él. Nuestra deuda, hermanos, nuestra deuda fue pagada por la muerte de Cristo. Nuestra deuda fue colgada en la cruz del Calvario. Fue borrada por su sangre, hermanos. La ley ya no puede demandarnos nada. La ley ya no puede demandarnos nada, hermanos. No puede demandarnos nada como creyentes. Ahora la ley se convierte por Cristo y en Cristo en un deleite para nosotros. Por eso también aborrecemos el mensaje antinomiano, anti-ley, que dice que por la gracia de Dios y por el único mandamiento del amor, todos los demás mandamientos o leyes quedan fuera. No, nosotros, por Cristo, en Cristo, cumpliendo el primer mandamiento de amarlo a Él sobre todas las cosas, solo por Cristo y en Cristo, cumpliremos el resto de la ley también, en Cristo. No a perfección, pero al menos lo intentaremos a cada vez que podamos. Por Cristo. Otros creen, hermanos, que se refiere a la costumbre de clavar acusaciones en contra de un criminal sobre su cuerpo, por ejemplo en una cruz, para publicar sus crímenes y hacer saber a todos la razón de su ejecución. Esto lo siguen haciendo esos sicarios que matan personas y les ponen letreros con un cuchillo acerca de lo que hizo. Este era un ladrón, era un soplón, era un traidor. Es una buena interpretación. Jesucristo, hermanos, tenía todos los letreros de todos los pecados nuestros ahí, a fin de que todos lo pudieran ver como un culpable, sobre todo su Padre. Miren Mateo 27:37, hermanos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Fue algo sarcástico, para que supieran quién era. Y que fuera algo horrible, sabiendo que los mismos judíos estaban poniendo en la cruz a su propio Rey. Hermano, entiende esto y grábalo y ora para que penetre en lo más profundo. Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario. Cristo llevó el castigo de la ley en nuestro lugar. Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario. Satanás constantemente viene a tus oídos. Quiero hablarle a esos oídos que en realidad le duele su pecado. Aquellos oídos, aquellos hermanos y hermanas que en realidad sufren por su pecaminosidad. Definitivamente este mensaje no es para los que no les importa. Los que les importa su condición pecaminosa y les duele, aún siendo pecadores, aún viviendo de una manera no fiel a Dios, son a los que en realidad les interesa esto, porque constantemente aquellos salvos batallan con la fe de saber que Cristo en realidad ya pagó y no hay deuda. ¿De verdad yo seré salvo? ¿Yo podré ser salvo? Híjole, yo creo que no. Yo si me muero, yo pienso que no. Es imposible que una persona no salva piense de esa manera. Una persona no salva no le importa. De hecho, se siente merecedora de la salvación. Pero una persona salvada batalla porque su pecado es mucho y no puede entender cómo es posible que si hoy muere va a ser salva. Cristo, amado hermano, hermana, Cristo llevó nuestro pecado en el Calvario y Él llevó el castigo de la ley en nuestro lugar. Cristo dejó satisfecho al Padre, hermanos, en el Calvario. Cristo dejó satisfecho al Padre, a su ira, por su justicia santa. Otra frase más importante es, está bajo. Está bajo.
Esta palabra está abajo, viene de la palabra griega keimai. Y esta palabra significa, hermanos, ponerse o reclinarse. La humanidad en general no está luchando, hermanos, para liberarse del gobierno de Satanás. Al contrario, la humanidad en general colabora con Satanás. Viven en conformidad con él. Satanás ofrece todos los deleites a la carne. Todas las herramientas. Hoy podemos ver cómo aún lo que está sucediendo con los abortos, con los matrimonios igualitarios, todas esas cosas tan corruptas, tan locas, hermanos. El aborto superó por sobre muchísimo el holocausto nazi. El holocausto mató 40 millones de personas. El holocausto moderno ha matado a cientos de millones de bebés. El holocausto mató a personas practicantes de pecado. El holocausto moderno hoy de abortos está matando a niños que no practican pecado. Y es permitido por el gobierno. El hombre colabora con Satanás, hermanos. Definitivamente nosotros no podemos colaborar con ellos. El hombre vive en conformidad con él. Aún si te das cuenta, el pecado es gratis. El pecado no se cobra, no se vende. Sería muy buen negocio, hermanos. El pecado es gratis, la pornografía es gratis, la droga es gratis para muchos. El desenfreno, todas las cosas pecaminosas, matar es gratis, robar es gratis. No cuesta pecar, hermanos, al hombre. Y en las Escrituras, hermanos, sabemos que frecuentemente el nombre de algo o de alguien comunica algo acerca de la persona que lo lleva. Y por último, me gustaría que viéramos algunos nombres o títulos que se le dan a Satanás en las Escrituras. Miremos 3 textos para terminar por hoy, hermanos. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan capítulo 12, versículo 31. Juan 12, 31, dice Satanás de Satanás. Dice, ahora es el juicio de este mundo. ¿Y qué dice ahí? Ahora el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo. Primer título, príncipe del mundo. Juan 14:30, hermanos. Dice el Señor Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Príncipe del mundo. Mira Juan 16:11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo. Está por seguro que Satanás es el príncipe del mundo que provee a los suyos todas las cosas. La palabra príncipe, hermanos, viene de la palabra griega archón. Y esta palabra archón también puede ser traducida como comandante o jefe. Este mundo se refiere a la gran cantidad de hombres que viven apartados de Dios y en rebelión en contra de su voluntad. Satanás es el comandante o jefe o padre de todos aquellos que no tienen a Jesús como Señor y Salvador. ¿Sí sabes cuántos son? ¿Serán más que los hijos de Dios? Mira por último otro texto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios, con D minúscula, de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó el entendimiento. El Dios de este siglo, hermanos, en una multiforme de disfraces, personas, gentes, papas, líderes, aún políticos, de todo tipo de personas. Satanás ha obrado a través de ellos. Solo hay un Dios, hermanos, un Dios verdadero,
Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4. Aprovecho, hermanos, a irme hasta acá porque hoy es un día que hay casa llena en este estudio y quiero que todos lleven lo más que se pueda. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿para quién? Para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas, y nosotros, son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, hermanos. Y nosotros por medio de Él. Solo hay un Dios. Sin embargo, con lo que leemos es que el mundo, hermanos, está caído y sigue a Satanás como si él fuera su Dios. Y aunque Satanás, hermanos, no posee atributos que sean de miedo a las personas, sabemos que las cosas pecaminosas de Satanás, aunque a primera vista no son monstruosas, vemos los finales y siempre lo son. Siempre lo son. Satanás, hermanos, no posee los atributos de Dios. Él se desfila como un Dios y desea ser adorado como un Dios. Y por eso provee todo lo necesario para eso, hermanos. Efesios 2:2 y terminamos hoy. Efesios 2:2. En los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes, hermanos? En los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu y las restricciones materiales de los hombres no lo obstaculizan, hermanos. Lo material no obstaculiza. Su poder y autoridad van mucho más allá de cualquier príncipe terrenal. Es espíritu. Él posee poder e influencia sobre los hombres que son muertos espirituales. Él posee poder e influencia sobre los hombres que son muertos espirituales, hermanos. Y hago hincapié en esto, hermanos, porque es importante que recordemos nosotros que aunque antes pertenecíamos a su potestad, Cristo, hermanos, es nuestra liberación. Ahora tenemos un Padre, no es el príncipe del mundo, ya no es Satanás, ahora es el Señor, el Dios Trino, el que vino a rescatarnos, pero también pagó el rescate por nosotros. Cristo redimió a su pueblo de esta terrible realidad, muriendo en nuestro lugar, pagando así el castigo que nosotros merecíamos. ¿Y qué hizo? Le quitó el poder a ese príncipe del mundo, a fin de que fuéramos libres de su esclavitud, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor,